Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo recorte de tasas. El Banco de la República aprobó otra reducción de 25 puntos básicos en su tasa de política monetaria. Esta noche analizaremos con Laura Clavijo del Departamento de Investigaciones de Bancolombia las bondades y los alcances de esta noticia. El desempleo sigue cediendo. El DANE reveló que el año pasado cerró con una desocupación del 10%. Regresamos a niveles previos a la pandemia y analizaremos las cifras con María Claudia Llanes, economista del BBVA Research para Colombia. Solución a un conflicto empresarial. El gobierno expidió un decreto que ayudará a ponerle fin a las diferencias y trabas que había entre el grupo empresarial antioqueño y el grupo Gilinski sobre el intercambio de acciones de varias de sus empresas. Les explicaremos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una decisión muy importante adoptada hoy por la Junta Directiva del Banco de la República. Se trata del segundo recorte consecutivo en su tasa de intervención. Para analizar la importancia y el alcance de esta decisión, quiero saludar a la doctora Laura Clavijo, jefe del Departamento de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Doctora Clavijo, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Usted cómo ha estado? Todo muy bien, Víctor, muchas gracias. En efecto, nos llega esta nueva noticia hoy de un nuevo recorte. Y yo le quería preguntar eso, porque finalmente la tasa de interés estaba en el 13% y hoy queda ubicada en el 12,75%. Pero algunas encuestas creían que por los datos de inflación que relativamente estuvieron mejores a lo que esperaban hace un mes los analistas, de pronto el Banco de la República se animaría o se hubiese animado a hacer un recorte más fuerte para llevar la tasa de interés al 12,50%. ¿Por qué de pronto la velocidad del banco no es tan fuerte, tan rápida como esperaban algunos analistas? Bueno, nosotros anticipábamos este recorte de 25 básicos y tal vez estábamos en el grupo de minorías. Pero lo cierto es que hay riesgos todavía en términos de cómo puede seguir ese proceso de desinflación. Venimos generando de alguna manera una tendencia de precios a la baja, algo para resaltar en esta coyuntura, y así lo rescata el Banco de la República. Pero hay riesgos posiblemente al alza. El fenómeno del niño siendo uno de ellos, que empieza a afectar precios de los alimentos y precios de la energía, como ya lo hemos venido viendo. Ya hemos visto cómo los embalses han bajado de cerca de 80%, digamos, de niveles de agua a cerca del 50%, y todavía nos faltan varios meses de fenómeno del niño. Tal vez el primer punto para rescatar. El segundo tiene que ver con los ajustes necesarios aún en materia de precios de los combustibles. Recordemos que venimos aumentando precios de la gasolina para cerrar una brecha de déficit fiscal que se venía dando de tiempo anterior, y falta la discusión en torno a si se van a aumentar los precios de la CPM. Otro factor. Y tal vez el tercero, la razón por la cual tal vez todavía no hay tanta consistencia en los datos para hacer ese recorte de 50 básicos, tiene que ver con cómo todavía algunos precios relacionados con servicios siguen estando todavía elevados, como son, por ejemplo, los arriendos. Así que vamos en el camino correcto, pero tal vez se requiere un poco más de consistencia de los datos de inflación cayendo para lograr, digamos, nuevamente acelerar ese paso de recorte. Doctora Clavijo, la invito a que veamos algunos apartes hoy de la reunión de política monetaria, de la rueda de prensa del gerente, el doctor Villar, y también del ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, y ya vuelvo con usted para que me ayude a entender un poquito todo lo que dijeron. Veamos. En diciembre, la inflación anual cayó por noveno mes consecutivo y al cierre del año se situó en 9,28%, en línea con la proyección del equipo técnico. El descenso de la inflación estuvo liderado por alimentos y bienes, los cuales registraron sorpresas a la baja. En contraste, la canasta de servicios sorprendió al alza y, excepto por comida fuera del hogar, continúa registrando variaciones anuales crecientes. Por segunda sesión consecutiva, disminuye la tasa de intervención del Banco de la República. En ambos casos fueron 25 puntos. Hubiéramos preferido que fueran 50, pero respetamos la decisión de la mayoría
Y eso significa que en esta primera sesión del año, de 8 en las que se toman decisiones de tasas de interés, estamos abriendo el camino a cómo podemos hacer para llegar en la previsión de terminar el año con una tasa de intervención próxima al 8%. El negocio financiero consiste en dar garantías de crédito y permitir que la economía crezca. Si los bancos no prestan o prestan muy caros, están creando dificultades en el crecimiento económico. Las decisiones del Banco Central sobre incrementar tasas dan el mensaje de suban. Y eso casi que es una respuesta automática. La decisión del Banco Central de enviar el mensaje de que es hora de bajar tasas significa que también deberíamos tener una respuesta automática en el sector financiero, el real, para que creemos condiciones para dar garantías de mercado y que podamos recuperar la economía. El negocio de los bancos es prestar y en ese sentido deben garantizar el crecimiento económico. Doctora Clavijo, vuelvo con usted. Hay una cosa que explican mucho en la academia y los economistas que llaman la transmisión de la política monetaria. Es decir, desde el momento en que el banco sube o baja la tasa de interés, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se ve reflejado en los consumidores finales? Y el ministro, usted lo acaba de escuchar, dice, automáticamente deberían bajar las tasas de interés los bancos comerciales cuando usted o yo vayamos a pedir un crédito. ¿Eso es tan así o esto se demora un poquito más? Eso se demora y tal vez hay estudios del Banco de la República que muestran que ese rezago, desde el momento en que el banco mueve su tasa de política monetaria, que es esa primera tasa además desde el fondeo, y no necesariamente se transmite con un tiempo rezagado hacia el crédito, por ejemplo, de los hogares, puede ser tan largo como 12 o 18 meses, dependiendo del tipo, digamos, de tasa de interés, préstamos y condiciones de liquidez del mercado, que creo que es importante anotar. Entonces, para allá vamos y es una buena dirección. Tal vez anotar que las tasas de interés de los créditos ya vienen bajando desde marzo del 2023. Tal vez, dadas las condiciones de liquidez, un posible, digamos, ayuda un poco a la situación, digamos, crediticia de algunos, digamos, de los prestamistas, y en ese sentido, pues, ha venido cayendo, disminuyendo lentamente algunas de las tasas de crédito desde el año pasado, y pues, por supuesto, ahora las tasas del Banco de la República, irrigando más liquidez y dando mejores condiciones, deberían ayudar también a seguir transmitiendo esa tendencia en los siguientes meses. Doctora Clavijo, cuando uno mira una gráfica histórica de la tasa de interés del Banco de la República, primero, desde hace unos meses vimos que subían y casi que no tenían fin. Después llegaron como a una meseta, quedaron ahí estables. Y ya vemos dos reducciones consecutivas, la de diciembre y la de hoy, quedando en 12,75%. ¿Es previsible que la tasa de interés siga bajando en Colombia? ¿Cuál podría ser el comportamiento para el resto de año? Sí, eso es correcto. Una vez que el Banco de la República arranca su proceso de recorte de tasas de interés, entendiendo la coyuntura de desaceleración económica, que también amerita de alguna manera unas mejores condiciones financieras sin abandonar el control de inflación, que es tan importante, que como sabemos todavía hay algunos riesgos por ahí, pero que va por una senda más favorable y más contundente en este 2024, pues lo cierto es que una vez inicia, digamos, ese recorte de tasas, es de esperar que lo siga haciendo a lo largo de este año de manera gradual. Dicho lo anterior, anticipamos, y el mercado en general anticipa, que pudiera haber recortes casi hasta de 400, 500 básicos a nivel de todo el año, desde esa tasa inicial de 13.25, que como mencionas ya vamos en 12.75, para terminar el año, lo decía el ministro Bonilla en sus declaraciones, al orden del 8%, según lo esperado, un poco como por esas condiciones de desaceleración, y en la medida en que la inflación siga, digamos, encauzándose, y esa es un poco la dinámica que se espera para lo largo del 24.
El tema de la tasa de interés, y lo ha dicho el presidente Petro y la misma junta directiva lo reconoce, cuando la tasa de interés sube mucho, como que se restringe la actividad económica, se enfría, ese es el propósito. Y cuando la tasa de interés baja, es de esperarse que haya como un suspiro, como un bombazo de aire para los pulmones de la economía. Pero como la tasa de interés no bajó tan rápido como muchos analistas esperarían, de pronto no va a ser tan buena la recuperación económica este año como estaban esperando esos mismos analistas? Sí, pues es importante además de ver lo que bien mencionas de la tasa de interés, contrastarla con lo que efectivamente estamos viendo en materia de inflación. Es decir, lo que queremos ver es esa tasa de interés real, más o menos en qué postura está. Y si estamos del orden del 12.75%, con un cálculo sencillo, con una inflación del orden del 9.3%, pues ahí vemos de alguna manera que seguimos teniendo una tasa de interés real, todavía digamos un poco restrictiva desde el punto de vista de las condiciones económicas. Se nos hace más costoso financiar los electrodomésticos, las compras, eso que hicimos de manera exacerbada después de la pandemia, cuando habían bajas tasas de interés, y que nos llevó, digamos, la economía a un sobrecalentamiento que repercute en mayores precios, pues es hora de poner como la casa en orden, apretarnos un poco el cinturón y de alguna manera esas condiciones financieras más restrictivas pues nos forzan de alguna manera a hacer unas decisiones de consumo un poco más cautelosas. Entonces, en eso consiste precisamente esa transmisión que mencionas, desde pues esas tasas de interés, pero viéndolo también en sintonía con lo que ocurre con la inflación. Y el Banco de la República pues también dice hoy que mantiene como su proyección para este año económica, crecimiento económico en el 1%, que sería una actividad económica parecida a la del año 2023. Bueno, todos los colombianos pues ya sabemos las consecuencias de tener una inflación alta, porque entonces el año pasado una inflación alta y asimismo eso se indexa, se multiplica para el año siguiente, se nos suben los peajes, se nos suben las matrículas, etcétera, etcétera. Y añoramos el tener una inflación en el 3%, que es la meta del Banco de la República. ¿Cuándo vamos a volver a una inflación así? Ese es un buen punto y una de las razones por las cuales creemos que la Junta hace una tarea cautelosa, porque si bien la inflación viene cayendo, como bien lo mencionas, alrededor del 9.3%, estamos todavía muy distantes de la meta del banco del 3%. Así que hay camino todavía por recorrer y los recortes, digamos, van en esa dirección correcta, pero cautelosos de no abandonar la tarea inflacionaria que es tan importante y que a nivel mundial está puesto, digamos, sobre la mesa. En efecto, la desaceleración económica esperada para este año es del orden del 0.9 o algo por el estilo. La inflación estimamos este año esté por debajo del 6%, 5,5%, algo por el estilo, y realmente va a tomar hasta el 2025 volver a los niveles de inflación cercanos a ese rango meta entre el 2 y el 4%. Tal vez mencionar que este no es un fenómeno aislado en Colombia. Tenemos el día de hoy la Reserva Federal en Estados Unidos tomando una decisión también de cautela de cara a los posibles, digamos, rebrotes inflacionarios, a la desaceleración económica esperada para la principal economía del mundo, y hoy la Fed también decide mantener sus tasas de interés un poco mirando el tema de las expectativas de inflación, cómo se van anclando en el futuro y cómo retorna la inflación hacia la meta de los bancos centrales. Bueno, cautela en Estados Unidos, ya les vamos a contar la decisión allí en la Reserva Federal, y cautela en el Banco de la República. Esto nos impacta de muchas formas, ¿no? Cuando subió la tasa de interés hasta el 13,25% del Banco de la República, yo no sé si usted se dio cuenta que se volvieron muy atractivos de otro lado los CDTs para meter plata, para ahorrar, para invertir. Y las tasas de los CDTs pues se volvieron buenísimas, 15, 16% efectivo anual. Ahora que está bajando la tasa de interés del Banco de la República y que esperamos que se abaraten los créditos para nosotros, los colombianos, ¿también van a bajar las tasas de los CDT? Pues es de esperarse que la transmisión también hacia las tasas de interés, por ejemplo, en los CDTs, pues tome algún tipo de tiempo. Y repito, también responde a las condiciones de liquidez y las decisiones propias pues, de las instituciones financieras, pero en efecto es de esperarse que de alguna manera ese año de gran ahorro en CDTs, que fue el 2023, pues no sea de tal manera tan fuerte, digamos, en el 2024.
pero en general estamos viendo que todavía esa persistencia inflacionaria, la desaceleración económica que estamos viendo, cómo se siguen caminando en este 2024, pues nos va a llevar todavía a tener tasas de interés relativamente atractivas durante el 2024, pues como bien lo mencionas, todavía al orden de unas tasas, digamos, de cuentas de ahorro, CDTs, donde están tratando de atraer, digamos, a los consumidores al ahorro. Lo desafortunado es que en esta coyuntura quisieron aprovechar esas tasas, altas tasas para ahorrar, pero desafortunadamente en un contexto de desaceleración, de algo de repunte en el desempleo, pues las posibilidades de ahorrar también se disminuyen. Claro, no hay plata para ahorrar. Quisiéramos ahorrar, pero está muy difícil, compleja la situación, pero como que estamos tocando fondo, es lo que dicen muchos analistas, por lo menos ese sería el aterrizaje en este 2024. Pues doctora Clavijo, un placer hablar con usted, muchas gracias por estas explicaciones, una feliz noche. Igualmente, feliz noche. Y después de esta entrevista, de este análisis, nos vamos ahora sí con esta que es la otra cifra económica del día. Es un rango que va entre el 5,25 hasta el 5,50% y corresponde a ese rango que decidió mantener estable la Reserva Federal de los Estados Unidos en su tasa de política monetaria. Aunque muchos analistas esperaban recortes ya en la tasa de interés allí en Estados Unidos, la Fed, como también se le conoce, consideró que es mejor esperar a que haya más confianza sobre la economía, que la inflación esté más controlada, para después, más adelante este año, tomar esa decisión de bajar la tasa de referencia. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, esperen, ¿qué sectores de la economía generaron más empleos en diciembre del año pasado? Ya les contamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Signo Pesos. El DANE reveló hoy un completo informe sobre el mercado laboral con corte al mes de diciembre del año pasado. Allí se destacan varias cifras positivas y otras que dicen analistas no lo fueron tanto. Por eso quiero saludar a la doctora María Claudia Llanes. Ella es economista del BBVA Research para Colombia. Doctora Llanes, buenas noches y bienvenida otra vez aquí a Signo Pesos. ¿Cómo está? Bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, aquí voy a poner algunas de las cifras que reveló el DANE en la jornada de hoy, el mercado laboral en el mes de diciembre. La cifra de ocupados mejoró en 396.000 unidades, es decir, casi 400.000 colombianos en el último año encontraron un empleo. Y la tasa de desempleo cayó desde diciembre del año pasado, desde el 10,3 hasta el 10%. ¿Cómo le parece a usted este indicador, una nueva reducción en el desempleo si nos comparamos con el mismo mes de 2022? Pues, Víctor, la tasa de desempleo entre diciembre del año pasado y diciembre del 23, o sea, del 22 y el 23, se redujo en 3 décimas, pero lo que pudimos ver es que si uno mira esa tasa de desempleo nacional desestacionalizada, ha crecido o creció el año pasado desde septiembre mes a mes. Entonces, en diciembre la tasa de desempleo creció en 5 décimas con respecto a noviembre y a pesar de que venía creciendo mes a mes desde septiembre, ese crecimiento de diciembre con respecto a noviembre fue como una aceleración, creció aún más la tasa de desempleo. Y lo que se pudo ver también es que esto vino acompañado de una caída del empleo. Entonces, entre noviembre y diciembre hubo una destrucción de 200.000 empleos. Entonces, a pesar de que si uno lo mira comparado con diciembre del 2022, es una reducción de 3 décimas, pues el comportamiento del empleo del mercado laboral y en particular de la tasa de desempleo en el margen, pues no fue claro, pues como muy alentador. Es que hay unos cálculos que suelen mirar ustedes los economistas y es esa tasa de desempleo desestacionalizada que permite hacer comparaciones con los periodos antecitos, ¿no? Con los meses inmediatamente anteriores. Y yo recuerdo que finalizando el año pasado estábamos con desempleos en un solo dígito, muy por debajo del 10%. Aquí nos volvimos a montar, perdón, en el 10%. Es decir, lejos de cantar victoria, estos datos prenden ciertas alarmas, ¿verdad? Pues sí, Víctor. Una cosa que está también detrás de esa tasa de desempleo de diciembre del 2023
es una desaceleración en la creación de empleo. Si uno mira la creación de empleo año a año, en noviembre a nivel nacional se estaban creando 3,1, digamos, el empleo tenía un crecimiento de 3,1% y el último dato en diciembre fue de 1,8%. Entonces, sí se vio como una desaceleración grande en esa creación de empleo. Y si uno mira, digamos, a nivel urbano, a nivel de las 13 principales ciudades, en noviembre el crecimiento del empleo había sido de 4,6% y el último dato, el de diciembre, fue 2,5%. Entonces, lo que está detrás de este aumento en la tasa de desempleo sí es una desaceleración de la creación de empleo, pues que es en últimas lo que le interesa a uno mucho, ¿no? Claro. Doctora Yáñez, pues hay otras cifras, la caída en el desempleo solo de las ciudades más grandes del país pasa de 10,8 a 10,2%, y este es el promedio del desempleo no solo de diciembre, sino de todo el año 2023, 10,2%, cae un punto porcentual frente al 2022 y es el desempleo más bajo desde 2018. De todas formas, pues hay cosas positivas de estas cifras del mercado laboral, porque creo que ya estamos regresando a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Sí, señor. Víctor, hay una cosa que a mí me parece muy importante de rescatar y es que el 2023 y, digamos, este ciclo de la economía ha mostrado una alta creación de empleo asalariado. Y eso, tener una mayor composición de empleo asalariado es muy importante porque los empleos asalariados, los empleos más formales, son empleos más productivos, son empleos donde las condiciones laborales son mejores y eso es muy rescatable, digamos, en estos datos de empleo, pues después de la pandemia. Bueno, hay datos positivos entonces, cae la informalidad también, pero se prenden algunas alarmas según nos dicen también otros analistas. Sectores, miremos empleo por sectores, mire, comercio y vehículos me llama mucho la atención. Crearon en este sector 319,000 puestos de trabajo y encabezan el ranking. ¿Cómo entiende uno esto si todas las noches casi salimos nosotros en los indicadores económicos diciendo, vea, el comercio y los vehículos son los sectores más afectados por la desaceleración económica? ¿Cómo unos sectores que prácticamente están en recesión generan este número de puestos de trabajo? Claro que sí, sí tiene toda la razón, Víctor, porque lo que uno estaba viendo y lo que ha visto es que los que han liderado la creación de empleo, digamos, este año han sido los sectores de servicios. Entonces ahí cuando uno ve actividades profesionales, alojamiento y comida, esos sectores son unos sectores que uno estaba esperando que crearan empleo y otros sectores de servicios. En el caso del comercio, digamos, este dato puntualmente, el dato de diciembre, viene antecedido de los datos de noviembre y algunos meses antes, en agosto también, que el empleo sí había caído en el comercio en términos interanuales. Entonces, lo que veníamos viendo sí era una caída y una destrucción de empleo en sectores como comercio, en construcción también se vio en diciembre una destrucción de empleo, y en la industria, como se ve bien ahí, la industria destruyó 135,000 empleos. En el caso del comercio, nosotros creemos que pueden ser dos cosas, que de pronto los comerciantes estaban anticipando a un mejor desempeño de diciembre y contrataron más personas. Pero hay otra cosa que también estamos viendo y que nos toca ver más a profundidad, y es que de pronto también hubo un efecto base, es decir, una base de comparación más bajita en diciembre del 2022, que hizo que interanualmente este empleo en el comercio creciera así. Bueno, esas son las cifras positivas, pero las de aquí abajito, las negativas, estos son los sectores que más destruyeron puestos de trabajo: industria manufacturera, construcción, información y comunicaciones. ¿Construcción aquí qué? ¿Aquí miden, no sé, el sector vivienda, la infraestructura también? Sí, ahí se está midiendo todo el sector de la construcción, tanto construcción en edificaciones como construcción como en infraestructura. Ahí se está midiendo todo. Y esos datos que están ahí, pues sí eran unos datos que eran más
digamos, que eran los más esperables, como dije antes, industria, construcción, y uno creería que comercio debía haber estado ahí porque pues estos sectores relacionados con bienes eran los que venían como también destruyendo empleo. Yo ahorita arranqué este programa analizando con otra invitada la caída en la tasa de interés del Banco de la República y nos dijo que de pronto va a seguir bajando la tasa de interés. ¿Es posible que eso sirva para recuperar parte de estos empleos de aquí abajo en este 2024? 2024, caída en la tasa de interés. ¿Puede contribuir en algo o va a ser muy complicado recuperar estos miles de empleos perdidos? Pues la reducción de la tasa de interés, de la tasa de intervención, sí ayuda a la recuperación del empleo. Pues nosotros creemos, digamos, que esa tasa de intervención, que esta reducción digamos, podría haber sido un poco mayor y nosotros esperamos que a final de año lleguemos incluso a una tasa de intervención del 7%. Y sí, pues las reducciones en la tasa de interés sí ayudan a la creación de empleo. Hay otras medidas que también, por ejemplo, en el caso particular de la construcción, hay otras medidas que también se pueden implementar, digamos, medidas que impulsen el sector de la construcción, el sector de la infraestructura, que son sectores que son intensivos en mano de obra y que además jalonan otros sectores, o sea, crean empleo directamente, pero también crean empleo al jalonar sectores como los de cemento, los de los vidrios, los de vidrios y otros sectores pues atados a la construcción y a toda la parte de infraestructura y construcción en general. Una última pregunta, doctora Llanes. Ya veíamos ahorita que todo el año pasado tuvimos un desempleo del 10,2%. ¿Cuál va a ser la tasa de desempleo este año? ¿Cómo se moverá más o menos? Bueno, lo que nosotros creemos es que primero, en términos de empleo, el empleo va a seguir desacelerándose. Y con esta desaceleración en el empleo, pues también la tasa de desempleo va a aumentar. Nosotros creemos que también en la medida en que haya esa desaceleración de la economía, también va a haber como más gente que entre a buscar empleo, más gente que entra a la fuerza laboral y pues no todos ellos van a conseguir empleo y por lo tanto pues sí la tasa de desempleo va a tender a aumentar. Doctora Llanes, muchas gracias por estos minutos, una feliz noche, gracias por acompañarnos para entender las cifras del mercado laboral. Feliz noche. Víctor, muchas gracias a usted. Muchas gracias, hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos los museos más visitados en el mundo. Ya regresamos. Gracias por continuar aquí en Signo Pesos. Se destrabó el meganegocio empresarial más grande de los últimos tiempos en Colombia gracias a la bendición que le está dando el gobierno nacional a la transacción entre el grupo empresarial antioqueño y el grupo Gilinski por el control de Nutresa. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó este decreto que en la práctica reglamenta los grandes intercambios de acciones entre empresas listadas en la Bolsa de Valores. Intercambios o permutas muy grandes que nunca habían ocurrido en Colombia, no estaban reglados y tener ese piso jurídico era fundamental para que se pudiera cerrar este mega negocio. Es tan importante que sobre este decreto hace tan solo unas semanas estuvieron hablando el propio presidente Gustavo Petro en compañía de su equipo económico, la familia Gilinski y los representantes del grupo empresarial antioqueño. ¿Qué pasará ahora? Con el decreto ya firmado, los protagonistas del negocio tienen el camino libre para realizar su primer intercambio, en el que Gilinski irá entregando poco a poco sus acciones en el grupo Nutresa, en el grupo Sura, perdón, a cambio de las acciones que los antioqueños tienen, eso sí, en Nutresa. Para proteger a los accionistas minoritarios, el decreto les indica que después de esta permuta deberán lanzar una OPA, una oferta pública para comprarles las acciones de Nutresa a los socios más pequeños y que ellos pues también puedan participar en todo este negocio. No habrá OPA ni por Sura ni por Argos, esto es muy importante, solo habrá OPA por Nutresa. Y más adelante vendrá un segundo intercambio de acciones entre el grupo antioqueño y el grupo Gilinski. Al final de todo esto que les estoy explicando, dentro de unas semanas la familia Gilinski sale del grupo Sura
y se quedará con el control absoluto del grupo Nutresa, quedando al mismo tiempo a cargo de marcas muy conocidas por todos ustedes como estas: Chocolatina Jet, Zenú, las galletas Noel, Cremelado y las hamburguesas El Corral, entre otras. Y de otro lado, los empresarios paisas se salen de Nutresa y mantendrán el control únicamente de Sura y de Argos, que por dentro tienen marcas también muy reconocidas como las siguientes: Bancolombia, Nequi, la EPS Sura, Celsia, Cementos Argos, entre otras. Toda esta megaoperación está muy cerca de perfeccionarse gracias al decreto emitido en los últimos minutos por el Gobierno Nacional, resolviendo de paso una vieja disputa entre el grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los siguientes son los 3 museos del mundo que más visitantes reciben en un año. El Museo del Louvre en Francia, con 7,7 millones de personas, los museos del Vaticano, en Ciudad del Vaticano, 5 millones de turistas, y el Museo de Historia Natural en Londres, con 4,6 millones de visitantes. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.